Leyes del movimiento de Newton. Esta sección del curso trata sobre el tema de mecánica. Cuando nosotros escuchamos el nombre mecánica, ¿verdad? Quizás lo primero que pensamos es que la mecánica es la gente que estudia las máquinas, que estudia los carros, ¿verdad? Etcétera, como un ingeniero mecánico o un técnico mecánico. Pero en realidad, la palabra mecánica, cuando se utiliza en física, significa, ¿verdad? Que es aquella disciplina que estudia las causas del movimiento y su descripción. Hasta esta parte, nosotros hemos estudiado únicamente las cinemáticas, hemos estudiado nada más la descripción del movimiento, pero no hemos profundizado acerca de qué es lo que ocasiona el movimiento, ¿verdad? ¿Por qué es que algunos cuerpos se mueven de algunas formas y otros no se mueven? Ya hemos tenido algunas nociones, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que los cuerpos que están en caída libre o los cuerpos que se mueven en movimiento parabólico se mueven debido a la fuerza de gravedad. Pero ahora vamos a ver como detalle exactamente qué es la fuerza de gravedad. Ahora, las leyes del movimiento de Newton son tres enunciados planteados por el gran físico inglés Isaac Newton para describir el movimiento de los cuerpos. Y vamos a ver cada una de ellas por aparte. Entonces, la primera ley de Newton se conoce, Newton se conoce con el nombre de la ley de la inercia. Ley de la inercia. La ley de la inercia de Newton dice que cuando un cuerpo está completamente libre, o sea, cuando no está interaccionando con nada, con nadie, ese cuerpo se va a mantener en movimiento con velocidad constante en línea recta por un tiempo indefinido. Ahora, esta observación contradice un poco lo que nosotros hemos observado en el mundo real. Por ejemplo, cuando ustedes van a una cancha de fútbol, ustedes patean una bola y la bola se empieza a mover, ¿verdad? Pero ustedes saben que esa bola eventualmente va a empezar a detenerse hasta que frena por completo. Entonces, Newton pensó lo siguiente: la bola se detiene porque la bola durante su movimiento se encuentra en contacto con un montón de factores que la frenan. Por ejemplo, si ustedes van a jugar bola, una cancha de zacate, entonces la bola se detiene porque hace contacto con todo el zacate, con las hojas, con el suelo, que poco a poco la van frenando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes sacaran una bola de boliche y la tiran por una pista que está muy lisa, a la que le ponen un montón de barniz para que resbale completamente? Esa bola de boliche va a girar por mucho tiempo. Es decir, eventualmente se detiene. Se podría detener si la bola pega contra una pared o pega contra los bolos de boliche. Pero si la bola no se encuentra con ningún obstáculo, o sea, si fuera una pista infinitamente larga de boliche, la bola podría seguir por un tiempo indefinido. Entonces, lo que Newton razonó es que si usted lograra crear una pista de boliche perfecta, una pista de boliche que fuera muy larga y que estuviera completamente lisa, la bola de boliche nunca se debería detener. Entonces, lo que esta ley dice es que cuando un cuerpo
Cuando un cuerpo se mueve sin interactuar con otros, debería mantener su velocidad constante y en línea recta. Es decir, el cuerpo no se debe detener, más bien se debe mantener en movimiento constante. Decir que un cuerpo se encuentra en movimiento constante significa que se está moviendo con velocidad constante y en línea recta. Una consecuencia de esto, por ejemplo, es que si ustedes fueran, por ejemplo, al espacio exterior y disparan un arma, disparan una bala, esa bala se mueve en línea recta a velocidad constante por un tiempo infinito, o sea, nunca se va a detener. Se podría detener, por ejemplo, si pega contra un planeta, contra un asteroide, pero si por casualidad la bala lograra viajar siempre en el espacio vacío, entonces la bala nunca se detiene. Eso es lo que quiere decir la primera ley de Newton. Es una ley que a primera vista no es obvia. Hace falta imaginarse alguna situación especial, idealizada, en la que no existe ningún efecto que la detenga, ninguna fuerza que la detenga. Cuando un objeto se detiene por el contacto con otros cuerpos, a esa fuerza le llamamos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la que hace que la bola de fútbol se detenga poco a poco en la cancha. Entonces tenemos que imaginarnos qué ocurriría si no hubiera fuerzas de fricción. Si hubiera, por ejemplo, un vacío perfecto, o si el contacto con las superficies estuviera mediado por alguna especie de jabón o algún detergente que lo haga completamente resbaloso. Ahora, la primera ley de Newton hace referencia a una cantidad que es la inercia. La inercia es un concepto muy importante en física. ¿Alguien sabe qué es la inercia? La inercia llamamos a la tendencia que tienen los cuerpos a moverse con velocidad constante y en línea recta. Por ejemplo, ¿a ustedes no les ha pasado que a veces cuando van al supermercado o acompañan a sus familias al supermercado y hacen la compra de mes, ustedes agarran un montón de bolsas del súper y las ponen en la parte trasera del carro, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, ponen las bolsas en el asiento de atrás, si no las ponen en la joroba del carro, sino que la ponen en el asiento de atrás, ¿qué pasa si ustedes van manejando y de repente pegan un frenazo? ¿Qué hacen las bolsas? Se van para adelante, ¿verdad? ¿Por qué las bolsas se van para adelante cuando ustedes frenan el carro? Porque las bolsas llegan con el carro para, las bolsas no son el carro, se siguen por separado. Exactamente. Cuando usted frena el carro de golpe, el carro se detiene. Pero nadie le ha dicho a las bolsas que el carro se detuvo. Entonces las bolsas continúan su movimiento como si el carro no hubiera frenado. Eso es la inercia. O sea, que las bolsas continúan su movimiento
aunque el carro se haya detenido. Eventualmente, si el carro se detiene y las bolsas salen volando, las bolsas van a chocar contra alguna pared del carro y se van a detener, ¿verdad? Pero en un instante las bolsas siguen su movimiento. Y desde el punto de vista de un pasajero dentro del carro, pareciera que las bolsas salieron volando. Realmente no fue eso. Realmente lo que pasó fue que el carro se detuvo, pero las bolsas no. Esa es la inercia. Y eso explica en parte por qué es tan importante que cuando viajamos en un vehículo, en un carro, nos pongamos el cinturón de seguridad. Resulta ser que cuando el carro se detiene, de golpe, el carro frena, pero ustedes no frenan con el carro automáticamente, sino que ustedes siguen moviéndose hacia adelante, aunque el carro se haya detenido. Si ustedes frenan de golpe, entonces el carro se detiene, pero ustedes siguen hacia adelante y pueden pegar contra la rueda del carro, contra la ventana, se pueden lastimar. Entonces, lo que hace el cinturón de seguridad es detenerlos poco a poco para que ustedes no sigan hacia adelante, sino que se detengan con el carro. Obviamente, hay que frenar despacio, ¿verdad? Entre más despacio frenemos, menor va a ser el impacto en nosotros. En cambio, si ustedes frenan de puro golpe, el impacto puede ser más grande. Ok. Esto es la primera ley de Newton, llamada también la ley de la inercia. Simplemente dice que cuando un cuerpo se mueve en ausencia de otras fuerzas, mantiene su velocidad constante, o sea, se mueve con inercia. Ah, bueno, Felipe puso un comentario, dice, es como en esos experimentos que hacen lanzando hacia arriba un balón de baloncesto en un carro en movimiento y la bola se sigue moviendo hacia arriba y la misma dirección que iba el carro. Sí, podemos decir que eso es parte de la ley de la inercia, que la bola se mueve junto al carro mientras el carro no se detenga. Vamos a ver. Había un video que yo quería ponerles respecto a esta observación que me acaba de hacer Felipe. Páralo, Gusto. Ok. Vamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton no tiene nombre, se llama así, segunda ley de Newton. Es una fórmula matemática que vamos a usar mucho de ahora en adelante. Y la segunda ley de Newton va a ser el punto de partida en el cual vamos a definir dos conceptos muy importantes. Primero que nada, el concepto de masa y, en segundo lugar, el concepto de fuerza. Vamos a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la masa? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es la masa? ¿Cómo definen la masa de una partícula o de un cuerpo? La cantidad de materia. La cantidad de materia. La cantidad de materia. Muy bien. Es una forma de definir la masa. Vamos, ¿alguien puede decir por ahí que la masa es la cantidad de materia?
Esto me recuerda mucho a una pregunta, ¿verdad? Que le hacen a uno, que dice, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de cocos o un kilo de plumas? ¿Qué pesa más? Pesan lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto pesan? En realidad no, pero bueno, sí. Pesan lo mismo. Pesan lo mismo. O sea, un kilo de cocos tiene la misma cantidad de masa que un kilo de plumas, ¿verdad? Y si ustedes piensan, por ejemplo, ¿qué pesa más? ¿O qué tiene más materia? ¿Un kilogramo de agua o 2 kilogramos de agua? Sí, dos kilogramos tienen más materia porque tienen más masa, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, esta es una forma muy conveniente de definir la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene una sustancia, una partícula. Sin embargo, desde el punto de vista de la mecánica, existe otra forma de definir la masa que va a ser de mayor utilidad para nosotros. La masa también se define como la resistencia que opone un cuerpo a cambiar su velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, si yo agarro este control remoto, ¿verdad? Yo lo puedo levantar, lo puedo bajar, lo puedo trasladar de un lugar a otro y realmente hacer eso no me cuesta mucho, ¿verdad? No es muy difícil mover este control. En cambio, si yo moviera este escritorio, me cuesta más hacer que se mueva. Es decir, me cuesta más hacer que este escritorio deje de estar quieto y se ponga en movimiento. ¿En qué se diferencia el control remoto del televisor? Del escritorio, perdón. ¿En qué se diferencia? En la cantidad de masa, ¿verdad? El escritorio tiene más masa y por lo tanto me cuesta más hacer que se mueva que mover el control remoto. Entonces, la masa es una medida de qué tan difícil es hacer que un cuerpo cambie su velocidad. En otras palabras, ¿verdad? La masa es una medida de la inercia de un objeto. Vamos a poner aquí, la masa es una medida de la inercia de un cuerpo. Es decir, si la inercia es la tendencia que tiene un cuerpo a seguir en movimiento con velocidad constante, entonces la masa es una medida de qué tan difícil es sacar ese cuerpo de la inercia. ¿Qué será más fácil de detener? ¿Una bicicleta o un tráiler? Asumiendo que una bici o un tráiler, más difícil. Tráiler, ¿verdad? Pues cuesta más detener un tráiler porque un tráiler tiene más masa que una bicicleta. Es decir, el tráiler tiene más inercia que la bicicleta. La masa es una cantidad cuya unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. KG. Ojo con eso. La unidad de medida para la masa no es el gramo, como ustedes podrían intuir, sino que es el kilogramo. La razón de que sea el kilogramo y no sea el gramo es por pura convención.
Realmente una masa de 1 gramo es muy, muy pequeñita. En cambio, la mayoría de los objetos tienen masas que se pueden medir en el orden de kilogramos. Entonces, cuando yo quiera reportar una masa en un problema de física, lo más conveniente será convertirla a kilogramos en lugar de tenerla en gramos. Ahora, vamos a definir la fuerza. Nosotros tenemos una idea, una intuición de lo que es una fuerza, ¿verdad? Cuando una persona hace mucho ejercicio y es musculosa, decimos que esa persona puede hacer mucha fuerza. O sea, puede levantar objetos muy pesados, ¿verdad? O puede mover objetos que están muy rígidos. En cambio, cuando una persona no hace ejercicio y no camina y no se alimenta bien, decimos que esa persona se pone débil y no puede levantar cargas pesadas y por lo tanto no puede ejercer fuerzas, ¿verdad? Bueno, eso es una forma bastante poco precisa de definir lo que es una fuerza. En la física, una fuerza se define como aquella interacción que puede cambiar la velocidad de un cuerpo. La fuerza es toda interacción que puede cambiar la velocidad de un cuerpo. Las fuerzas pueden ser muchas cosas. Hay muchos tipos de fuerza. En general, las fuerzas se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Por un lado, existen las fuerzas de contacto. Una fuerza de contacto sucede cuando es necesario que 2 cuerpos se toquen entre sí para producir una fuerza. Por ejemplo, si yo quisiera levantar este lapicero, yo no puedo hacer un esfuerzo telequinético para levantarlo, por más que quiera, ¿verdad? O sea, para poder levantarlo, yo tengo que llegar con mi mano, tocarlo y subirlo, ¿verdad? Porque de otra forma, yo no podría levantarlo, o sea, yo tengo que tocarlo para poderlo levantar. O si yo quiero abrir la puerta o cerrarla, yo tengo que levantarla y tocar la perilla de la puerta para moverla. O sea, esos son ejemplos de fuerzas que requieren contacto físico. ¿Ustedes podrían mencionarme algún ejemplo de alguna fuerza donde no sea necesario que los cuerpos se toquen para que se puedan ejercer una fuerza el uno sobre el otro? O sea, ¿podrían mencionarme algún ejemplo de una fuerza que no sea de contacto? La gravedad. La gravedad, por ejemplo. Muy bien, buen ejemplo. La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Si yo levanto el lapicero y lo suelto, el lapicero se cae, ¿verdad? Es decir, hay algo que hace que el lapicero se empiece a mover. Pero si ustedes se fijan bien, no hay nada tocando el lapicero. Entonces, la fuerza que hace que el lapicero se caiga no es de contacto. Hoy en día sabemos que esa es la fuerza de gravedad. ¿Podrían pensar en algún otro tipo de fuerza que no sea de contacto? Hay una fuerza que cuando somos niños nos llama mucho la atención porque los cuerpos se pueden atraer o se pueden repeler, si son metales se pueden pegar entre sí. ¿Cuál fuerza es? La fuerza magnética. Magnet. Muy bien, ¿verdad? La fuerza magnética. Es otro ejemplo.
La fuerza magnética. La fuerza magnética tiene muchas diferencias con la fuerza de gravedad, pero tienen algo en común, que son fuerzas que no son de contacto, ¿verdad? Y así hay otras fuerzas más que no son de contacto que vamos a ir viendo poco a poco en el curso. Entonces, algunos ejemplos de fuerzas que sí son de contacto son, por ejemplo, la fuerza de fricción, la tensión, la fuerza, la fuerza de rozamiento con el aire, también es un ejemplo. Y hay otros. La fuerza magnética, sí. Muy bien. Entonces, exactamente qué es lo que dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la suma vectorial, ojo a la palabra vectorial, esto va a ser muy importante después. La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa de ese cuerpo por su aceleración. Entonces, matemáticamente, esto se representa de la siguiente forma. Nosotros usamos la letra sigma, la letra del alfabeto griego, para referirnos a una sumatoria. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, sigma f sub i, desde i igual 1 hasta n, esto que está acá se puede entender como la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4, etcétera, etcétera, hasta llegar a la fuerza n, ¿verdad? La notación sigma es una forma en que yo puedo representar en un poquito espacio una suma de muchos términos. Entonces, lo que quiere decir la segunda ley de Newton es que la suma de todas las fuerzas sobre un cuerpo, desde i igual 1 hasta n, es igual a la masa de ese cuerpo multiplicado por la aceleración de ese cuerpo, donde la aceleración se entiende que es una cantidad vectorial, se tiene componentes. Realmente, lo que dice esa fórmula es un poquito redundante con lo que acabo de decir antes. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es una fuerza? Entonces me van a decir, bueno, según lo que usted acaba de decir, una fuerza es una interacción que hace que un cuerpo cambie su velocidad. O sea, es una interacción que hace que un cuerpo acelere, ¿verdad? Entonces, cuando usted aplica una fuerza sobre un cuerpo o aplica varias fuerzas, usted puede calcular la aceleración de ese cuerpo
usando esta fórmula de acá. O sea, usted puede relacionar las fuerzas con la aceleración. Usted puede relacionar las fuerzas con la forma en que un cuerpo se va a mover a través de la aceleración. Profe, es ¿Sí? que no hemos visto notación de sumatorio. No importa. Eso no es muy importante. Ahora vamos a ver cómo se utiliza con algunos ejemplos. Yo sé que ustedes van a ver eso en mate con más cuidado en algún momento, pero por ahora eso no es muy importante. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner aquí, determine cuánta fuerza es necesario aplicarle a un objeto cuya masa es de 10 kilogramos para hacer que acelere a 5 metros entre segundo al cuadrado. Este es un ejemplo muy sencillo. Determine cuánta fuerza es necesario aplicarle a un objeto cuya masa es de 10 kilogramos para hacer que acelere a 5 metros entre segundo al cuadrado. Cuando yo hago un problema de fuerzas, siempre ayuda mucho hacer un diagrama para entender lo que está pasando aquí. Entonces, este cuerpo al que me estoy refiriendo puede ser, por ejemplo, una caja que yo voy a dibujar acá, y que tiene una masa que yo conozco de 10 kilogramos. 10 kilogramos. De ahora en adelante, yo voy a utilizar la letra M para decir masa, para referirme a una masa. Y este cuerpo está acelerando a una razón de 5 metros entre segundo al cuadrado. Para que un cuerpo pueda acelerar, tiene que estar sometido al efecto de una fuerza. Esa fuerza puede ser muchas cosas. Esa fuerza podría ser, por ejemplo, una persona que esté jalando la caja con una cuerda, un mecate. Puede ser, por ejemplo, la fuerza que hace un animal de carga cuando jala una carreta. Puede ser la fuerza que ejerce un camión o un vehículo sobre esa caja, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas. No es importante por ahora determinar quién o qué está produciendo esa fuerza. Lo único que quiero saber es qué valor tiene que tener esa fuerza para que la caja acelere a 5 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, para poder calcular el valor de esa fuerza, vamos a utilizar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice entonces que la sumatoria de todas las fuerzas vectoriales es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿cómo se traduce esta ecuación tan pomposa en un cálculo que yo pueda hacer rápidamente? La suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, en este caso, resulta ser que existe solamente una fuerza. Esperad, yo veo mi dibujo y yo cuento cuántas fuerzas hay. Solamente hay una. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas
resulta ser que es igual a la fuerza, nada más. Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación es simplemente el valor de la fuerza. Y quiero encontrar. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza es igual a la masa de 10 kilogramos por la aceleración de 5 metros entre segundo al cuadrado. Y por lo tanto, 10 por 5, ¿cuánto es? 50. Es igual a 50. ¿50 qué? Bueno, los que ya van adelantados, ¿verdad? Saben que kilogramo por metro entre segundo al cuadrado se llama newton, ¿verdad? Bueno, esto es 50 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Pero a este conjunto de unidades le llamamos el newton. La unidad de fuerza se llama newton, en un homenaje a Isaac Newton, que fue el que planteó estas leyes. Entonces, un newton se define como 1 kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Ojo, porque el newton, ¿verdad? El newton no es gramo por metro entre segundo al cuadrado. El newton es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Entonces, esa fuerza que yo calculé es igual a 50 newtons. Es decir, el newton es el primer ejemplo, el primer caso que vemos de una unidad de medida que recibe un nombre especial, ¿verdad? En lugar de andar por ahí diciendo a cada rato kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, simplemente vamos a decir newton. Una fuerza de 50 newtons. La fuerza realmente es una cantidad vectorial, es un vector. Entonces, como en este caso, digamos, por ejemplo, que la caja se mueve hacia la derecha, podemos decir que la fuerza en realidad era un vector tal que la fuerza es igual a 50 newtons en I. Y de hecho la aceleración también es vector. La aceleración sería 50 metros entre segundo al cuadrado en I. En algunos casos va a ser importante utilizar bien la forma vectorial y en otros casos podemos dejarlo como un escalar. Ok, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ok, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Determine la aceleración que experimenta la siguiente caja de 5 kilogramos. Entonces, para plantear este problema, lo voy a hacer usando un dibujo. Voy a dejar una cajita que tiene una masa
de 5 kilogramos. $5 kilogramos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde la caja se ve sometida a más de una fuerza. Vamos a decir que hacia la derecha está jalando una fuerza F1. También está tirando otra fuerza hacia la derecha, que voy a llamar la fuerza F2. Y hacia la izquierda está jalando una tercera fuerza, que voy a llamar la fuerza F3. Son 3, ¿verdad? Es como cuando los niños juegan a tirar la cuerda, ¿verdad? Hay niños que tiran hacia un lado, niños que tiran hacia el otro, y los que tiran con más fuerza son los que ganan porque son los que se llevan la cuerda. Entonces, es posible que las fuerzas apunten en direcciones distintas. Por ejemplo, digamos que la fuerza F1 es igual a 10 newton en I, ¿verdad? También es posible que la fuerza F2 sea, digamos, 20 newton en I, porque va para la derecha. Pero digamos que la fuerza F3 es igual a 15 newtons. Ahora, como la fuerza F3 está empujando hacia la izquierda, no hacia la derecha, eso debe tener, ¿verdad?, alguna implicación en el signo de la fuerza. Como va para la izquierda es negativo. O sea, realmente uno lo que dice es que apunta hacia menos I, ¿verdad? Y por lo tanto es menos 15 newtons en I. Cuando uno suma fuerzas, tiene que hacerlo de manera vectorial. Para eso es muy importante entonces que repasemos bien el tema de suma de vectores. Entonces, la segunda ley de Newton, dice que la suma de todas las fuerzas, en este caso, como son 3, entonces va desde que I es igual a 1 hasta que es igual a 3, ¿verdad? Es igual a la masa de la caja por la aceleración. Entonces, la notación de suma lo que dice es que el lado izquierdo de esta ecuación significa simplemente que la fuerza F1 más la fuerza F2 más la fuerza F3, ya ni más, ¿verdad? Llega hasta 3, entonces es igual a la masa por la aceleración de la caja, ¿verdad? Entonces, vean qué importante que es esto. La fórmula de la segunda ley de Newton cambia. O sea, depende de cómo es el problema. Depende, en última instancia, del número de fuerzas. El número de fuerzas puede cambiar de un problema a otro. Por lo tanto, la segunda ley de Newton puede cambiar de un problema a otro. Lo que tenemos que aprender bien es cómo hacemos para plantear correctamente esta ecuación. Voy, un momento. Ángela me pidió que me devolviera un momento a la última diapositiva. A esta. Si yo quisiera entonces despejar la aceleración, yo tengo que mandar la masa a dividir, ¿verdad? Entonces, la aceleración es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2
más la fuerza 3 dividido entre la masa. ¿Y cómo quedaría esto como una fórmula? Entonces yo pongo aquí, ok, la aceleración es igual a la fuerza 1. La fuerza 1 era 10 newtons en I, ¿verdad? Más la fuerza 2. La fuerza 2 son 20 newtons en I. Entonces pongo más 20 newtons en I. La fuerza 3, como apunta hacia la izquierda, apunta hacia el eje X negativo. Y la fuerza 3 es igual a menos 15 newtons en I. Entonces, dependiendo de la dirección de las fuerzas, la sumatoria de fuerzas podría incluir, de hecho, algunas restas, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas no son solo sumas, pueden tener restas dependiendo de la dirección hacia la que apuntan las fuerzas. Y dividimos entre la masa. La masa es de 5 kilogramos. Ojo, ¿verdad? Que para poder hacer esto tenemos que sumar vectorialmente. 10 más 20 es 30. Menos 15. 15, ¿verdad? Entonces sería 15 newtons. 15 newtons en I. Divididos entre 5 kilogramos. 15 entre 5 es 3, ¿verdad? ¿Y las unidades cuáles son? Bueno, eso es newton entre kilogramo, pero eso es equivalente a metro entre segundo al cuadrado. Porque esa es la unidad de medida para la aceleración, ¿verdad? Metro entre segundo al cuadrado en I. O sea, la aceleración es igual a 3 metros entre segundo al cuadrado en I, o dicho de otra forma, es igual a 3 metros entre segundo al cuadrado hacia la derecha. ¿De acuerdo? Estos son los casos más sencillos, porque en otros casos podemos tener fuerzas que apuntan no solamente de izquierda a derecha, sino que también apuntan de arriba hacia abajo. O sea, hay casos en los que la fuerza tiene dos componentes o dos dimensiones, ¿verdad? Vamos a ver. Suponga que las fuerzas y aceleraciones tienen dos o más componentes. Bueno, dos o más significa realmente dos o tres, ¿verdad? Tenemos aquí dos o tres componentes. O sea, si usted tiene, por ejemplo, una masa y esa masa siente, por ejemplo, una fuerza que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia la derecha y otra que apunta hacia la izquierda y otra que apunta hacia abajo, ¿verdad? Digamos que
otra I, otra hacia arriba, ¿verdad? Y otra hacia la izquierda, etcétera. Entonces, usted tiene, ok, esta es la fuerza 1, digamos. La fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4, la fuerza 5, la fuerza 6. O sea, cada una de ellas son la fuerza I, ¿verdad? Donde la letra I significa el número de fuerza. La fuerza 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Entonces, en general, la fuerza número I se puede escribir como la componente de la fuerza I en X por el vector unitario I más la componente de la fuerza I en el eje Y por el vector unitario J, ¿verdad? Y si yo quisiera ser más general, podría incluir inclusive la componente de la fuerza I en Z por el vector K. Lo mismo pasa con la aceleración. La aceleración tiene una componente en X por I, más una componente en Y por J, más una componente Z por K. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la suma vectorial desde I igual 1 hasta N de las fuerzas is es igual a la masa por la aceleración vectorial. Esta ecuación yo la puedo escribir de esta forma. Yo puedo decir que entonces esto implica que la sumatoria desde I igual 1 hasta N de la componente en X de la fuerza más la componente en Y de la fuerza por J más la componente en Z de la fuerza por K es igual a la masa por la componente en X de la aceleración por I más la componente en Y por J más la componente en Z por K. Y luego lo que hago es que asocio entre sí a todos los términos que dependen de I, los que dependen de J y los que dependen de K. Entonces, esto lo igualo con esto, ¿verdad? En I. Este lo igualo con este. Y este lo igualo con este. Por lo tanto, yo puedo separar la segunda ley de Newton en componentes. La segunda ley se puede separar por componentes. Entonces, yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y que la sumatoria de las fuerzas en Z, si lo hay, es igual a la masa por la aceleración en Z. O sea que yo lo separo por componentes. Y vean que cada una de estas ecuaciones son ecuaciones escalares, ¿verdad? Son ecuaciones escalares porque se refiere a las componentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted no debe meter aquí una I, por ejemplo, porque no, ahí no va. Es una ecuación escalar.